Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Ya estamos en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 1 y dice la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre bendito, estamos delante de su presencia, le damos gracias por la oportunidad de poder leer, compartir, comentar, Señor bendito, la palabra de vida. Le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que usted nos guíe para que también podamos ser de edificación en los comentarios. Le doy gracias, pongo este tiempo en sus manos y pongo la vida de las personas que van a ver este video en sus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, aquí vemos una forma clásica que tenían la de saludar en el primer siglo, la salutación. Y bueno, bendiciones, y al final normalmente Pablo, bueno, lo que hacía era firmar de su puño y letra, porque obviamente era otro hermano el que fungía de escribiente para Pablo. Bueno, vamos a continuar. Dice: acción de gracias. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Aquí vamos a algunos puntos. Habla: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Él agradece, está agradeciendo la gracia que tiene la iglesia de Corinto, la gracia que ha dado Dios a Corinto. Dice: porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. No está hablando, si se dan cuenta, dice en todo fuisteis enriquecidos, pero no está hablando de dinero, porque aclara puntualmente en toda palabra y en todo conocimiento. O sea, Dios los enriqueció en la palabra, en su palabra y en su enseñanza. Y dice: así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. O sea, perdón, ellos fueron confirmados en el testimonio de Cristo. O sea, su forma de vivir se muestra que son de Cristo y confirma que hay un Cristo, obviamente. De manera que nada os falta ningún don. Aquí, punto bien importante, dice: nada os falta en ningún don. Y bueno, ya hemos hablado, y de hecho lo vamos a retomar dentro de poco, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Aquí dice Pablo que no falta ningún don. Cuando nosotros estudiamos los dones, Pablo fue el que dio las listas de los dones del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y entonces es cuando, si él está hablando de que no falta ningún don, entonces no faltan ni los dones del Padre, ni los dones del Hijo, ni los dones del Espíritu Santo. En este caso vemos que los del Hijo son los ministeriales, son los 5 ministerios: apóstol, maestro, pastor, evangelista y profeta. Y vemos que en realidad entonces Pablo está diciendo que en Corinto estaban los dones, no faltaba ningún don. ¿Esto qué quiere decir? Hay una necesidad en las iglesias de que se muevan los dones, porque Dios los dio para eso. Y hoy hay iglesias que no aceptan los dones, que dicen que son de otro tiempo, pero estamos hablando que la carta a los Corintios tampoco no fue hecha hacia el año 30, sino más o menos hacia el año 70. Entonces estamos viendo un tiempo de diferencia en el cual realmente si habían los dones en Corinto, quiere decir que en Corinto se habían confirmado apóstoles, en Corinto se habían confirmado pastores, maestros, evangelistas, profetas. Amén. Y bueno, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Exhortación a la unidad. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo.
¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanás. Por lo demás no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy vemos esa división tanto en religión como en coberturas, en casas espirituales, en casas de oración. Vemos que la gente aún hasta dentro, en los grupos, en los ministerios de la iglesia, empiezan a decir, es que yo soy de este, yo soy de este. Yo no soy de nadie, yo soy de Cristo. Yo le trabajo, le ministro, le sirvo a mi Señor Jesucristo y respeto a los líderes que Él ha puesto. Eso es algo diferente. Entonces no es así como que yo soy yo solamente pertenezco a Cristo, y aquí es donde deben de romperse esas divisiones en el cuerpo de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Aquí un punto también que ya hemos comentado: si el Señor Jesucristo es la sabiduría en sí mismo, y el Señor Jesucristo es la gracia en sí mismo, entonces cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la sabiduría que viene de lo alto. Por eso hay muchas personas que dicen, es que yo no sé, o no puedo, o no aprendo a hacer cierta o tal o cual cosa. Me es difícil, yo nunca he leído, yo nunca he enseñado, yo nunca he predicado. No es algo que tienes que aprender, sí es algo que tienes que edificarte el Señor, que tiene que prepararte, pero la realidad es que la sabiduría te la puso inherente el Señor, y cuando tú dejas que el Señor, el Espíritu Santo, sea el que te guíe, las palabras van a salir, porque Él es el que te va a guiar. Si el Señor te quiere utilizar para predicar en un púlpito o para evangelizar en la calle, ten por seguro que el Señor destruye la sabiduría del sabio y el entendimiento de los inteligentes, y se la da a aquellos que eran menospreciados, a aquellos que no entendían, a aquellos que no sabían o que no habían tenido escuela. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? Ese era el celo que tenían, de hecho, los líderes del primer siglo, porque veían que pues los del grupo del Señor Jesús no había ninguno que fuera versado en las Escrituras. Si acaso sí habría quienes estaban estudiados, como Mateo, que era contador, que era cobrador de impuestos, pero la realidad es que ninguno, por mucha preparación académica que tuvieran, no estaban versados en las Escrituras realmente. Ellos eran oidores, no eran de los que enseñaban, y pues en realidad pues no conocían o no sabían todo lo que podían saber los escribas en este punto. Entonces es donde ellos era donde se enojaban, porque precisamente el Señor desechó su inteligencia y puso a un grupo de personas que no tenían supuestamente ese conocimiento, y les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya sé que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Por eso, Dios no miente. La ciencia, la historia, desmiente que haya un Dios, porque la sabiduría, el hombre no aprendió por su propia sabiduría a conocer a Dios. No lo pueden conocer. La única manera es por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy les enseñan tanto a los jóvenes de que no existe Dios, que es lo que tú ves, etcétera, y se quedan con eso. ¿Por qué? Porque el mundo en su sabiduría no puede ver, no conoce a Dios. Y aquí se cumple, la misma palabra lo dice, no es algo nuevo, ni es algo que nos deba de sorprender. Lo malo es que está convenciendo hoy a muchos jóvenes de que no hay Dios. Dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Agradó a Dios mediante la necedad. Muchos entienden que es necedad lo que enseñamos, creen que es necedad. Es más, yo podría decir que personas que te conocen que eres cristiano y te dicen que no existe Dios, pues prácticamente si tú les has dicho que has tenido un encuentro con Jesús, que has platicado con Él, te están diciendo mentiroso, porque ellos dicen, no existe. Entonces yo o estoy loco o estoy mentiroso, es como me consideran. Pero la sabiduría del mundo no conoce a Dios. Amén. Porque dice aquí, mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen, mediante la necedad, de la predicación salvar a los que creen. O sea,
Para el mundo parece necio, pero la predicación es para salvar a los que creen, solamente los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales. Los judíos quieren ver milagros para poder entender de Dios. Los griegos buscan sabiduría. A ver, si la ciencia me lo confirma, si la historia me lo confirma, entonces lo voy a creer. Y necedad para los gentiles. Los gentiles, no, es que están locos, dicen necedades, son los religiosos. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, no importa de qué lugar, de qué ciudadanía sean, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Cristo, sabiduría de Dios. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La mayoría en la iglesia cristiana no son ni los que tienen un puesto de poder, ni los multimillonarios, ni los más sabios académicamente, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, temas que ya hemos visto en este canal, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y en otra parte dice mismo Pablo, guárdeme yo de gloriarme de mí mismo, yo solamente me gloriaré del Señor. Por eso, lo recalco, si se han dado cuenta, de vez en cuando el Espíritu Santo me muestra, me presento con mi nombre, pero aquí realmente no importa quién soy yo, sino quién se está predicando. Yo me glorio del Señor, no de mí. Yo no quiero ser o no necesito ser famoso mundialmente, porque no es a mí. Ni yo soy el que te va a transformar, ni yo soy el que te está prometiendo bendición ni vida eterna, ni dones. Es el Señor. Y por eso nos dejamos guiar por el Señor Espíritu Santo, para que nosotros no nos sintamos mucho delante de Dios, sino que lo que hagamos sea realmente para edificar al pueblo de Cristo. Amén. Y eso es lo que hace el Señor, precisamente a lo necio de este mundo, a lo menospreciado de este mundo, es a lo que le da la oportunidad del Señor. Predicando a Cristo crucificado. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo, digo quizás porque obviamente como hijo de Dios nadie tiene derecho a eso, pero por el conocimiento humano que él tenía, sí tenía derecho a sentirse superior a los demás. Y de hecho, precisamente él mismo lo acepta, que el Señor le puso el problema que tenía él en su cuerpo, era precisamente por eso, para que él no se sintiera más de lo que debía delante de Dios. Dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y crucificado. O sea, no era todo mi conocimiento de la ley, entendemos su pensamiento de Pablo, entendiendo ese pensamiento de Pablo, no era todo mi conocimiento de la ley, no eran todos mis años de experiencia, sino Cristo y crucificado. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido un verdadero Cristo y no hubiera sido crucificado, de nada valdría todo lo que hacemos. Pero sabemos que existe, y por eso nosotros cuando vamos no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. O sea, demasiado respeto, entendiendo lo importante que es hablar la verdad. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría rebuscadas. Muchos predicadores tienen hasta sus modas, sus formas y no lo critico, porque pues cada quien, todos somos distintos, pero muchos copian la manera de hablar de otros o buscan palabras rebuscadas para verse más elegantes, y no es así. O sea, no se necesitan palabras persuasivas de sabiduría. Dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Lo que importa aquí son los resultados. Escuchas una enseñanza, cambia tu vida, déjame ya en tu vida, te inquieta a vivir de una manera diferente, viene del Espíritu. Cuando quieres hacer lo correcto y cuando estás obligando a tu alma, a tu cuerpo a hacer lo correcto delante de Dios,
y estás enamorado de esa palabra, está habiendo un cambio. Pero cuando tú estás predicando y se habla muy bonito, pero no hay una transformación, no hay un deseo de cambio, no hay un dolor en el corazón por desobediencia a Cristo, no viene de Dios. Entonces no viene en palabras rebuscadas, para que nuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, obvio, si la fe viene por el oír y no por el ver, entonces aquellas cosas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado y que no han entrado al corazón de hombre, son las que reciben aquellos que aman a Dios. Amén, obviamente. Entonces, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. No fue por medio de sabiduría humana, no fue por leer muchos libros, sino por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? ¿Quién conoce, los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que no acepta, que no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro con Dios y que no quiere creer en Dios y que quiere creer en la sabiduría del hombre y les cree, aunque no haya en la sabiduría del hombre, en muchas cosas que son teoría y no son práctica, que no son reales, les creen, como la teoría de la evolución, que hoy muchos científicos se están dando cuenta que sí es errónea, aunque ya muchos ya lo sabían, pero no querían aceptarlo. Y otras tantas que son teorías, pero que no está demostrado. Muchos nos hablan en las escuelas, nos dicen cómo está conformada la Tierra, las capas de la Tierra, pero no ha llegado a esos niveles para saber realmente si sí o si no, pero la gente lo cree. Pero en cambio les dan palabra, les muestran testimonios de poder, les muestran milagros y no quieren creer. Ese es el hombre natural, el que no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Si yo no las discierno con la ayuda del Espíritu Santo, aún hasta leer la Biblia y sabérmela de memoria no sirve de nada y es pecado, es malo. Y voy a enredar la palabra y voy a usarla a mi conveniencia. Pero cuando las discernimos espiritualmente, el Espíritu nos guía y hablamos lo que es correcto y caminamos en lo que es correcto. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y si alguien se atreve a juzgarlo, dice la palabra aguas. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Continuamos. Divisiones en la iglesia de Corinto. Así que, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Amén. Entonces, no es que yo me sienta como que, es que yo soy de esto, yo soy de este grupo y a mí no, yo no tengo mi único Señor es Dios. Y en otra parte, cuando nosotros predicamos, nosotros no somos dueños de las ovejas.
He tenido oportunidad y privilegio de que haya compartido a personas que se han quedado en otros ministerios, y necesariamente si me moví o no estoy, no los obligo a estar conmigo porque no son míos. Sí, mantengo amistad, sí sigo cuidando que tengan sana enseñanza, que estén caminando bien, sigo orando por ellos, pero no son míos. El Señor sabía dónde iban a encajar ellos, dónde Él los quería usar sus dones, dónde los quería sirviéndole. Y entonces entendemos que alguien plantó, alguien regó y otro fue el que a lo mejor está recibiendo el fruto en cuanto ya a un trabajo de un cristiano maduro, pero la realidad es que Dios es el que lo respaldó, el que lo guió y el que le dio ese crecimiento. Entonces, ninguno de los que estuvieron alrededor de ese varón que creció es algo, el que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, el que planta y el que riega son la misma cosa, pero cada quien va a recibir su recompensa conforme al trabajo que ya hizo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Amén. Jesucristo, único conocimiento. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Aquí vienen dos enseñanzas. Primero, dice, la gracia de Dios me fue dada para ser un sabio arquitecto. Él pone el fundamento, pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. O sea, cuando nosotros llegamos a compartirle a una persona, nos está dando el Señor el privilegio de ser arquitectos, pero el fundamento es Cristo. Tenemos que poner el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La piedra angular que sostiene todo el edificio. La piedra, para la iglesia tradicional, siempre han dicho que es Pedro. Pero dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto pude hacer el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que el que está haciendo lo contrario está mal, porque si desde el fundamento no está la piedra correcta, el edificio se cae. Ahora bien, si sobre ese fundamento ya tenemos el fundamento verdadero, Cristo. Muchas iglesias dicen, es que tenemos la verdad, tenemos a Cristo. Sí, sí es verdad, pero no es que tengas el fundamento solamente. Qué bueno, empezaste bien, pero ahora, sobre el fundamento, ¿qué estás edificando? ¿Estás edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, heno, paja? La obra de cada uno será evidente, porque el día las dará a conocer, pues con el fuego será revelada. Tiene que pasar por fuego para ver. Y obviamente, quien fundamentó en paja, la paja se va a consumir de inmediato. El heno quizá tardará un poco más, pero terminará consumido. La madera tardará mucho más, pero va a terminar consumido. Pero cuando hablamos de piedras preciosas, de plata y de oro, el fuego las purifica, las limpia y las hace más valiosas. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, no solamente es que yo ponga el fundamento que es Cristo, sino que sobre de él edifique con lo mejor de lo mejor, el mejor material para que esa obra permanezca. La obra de cada uno se va a hacer evidente porque el fuego la probará. Si permanece, la obra que uno ha edificado sobre el fundamento va a recibir recompensa. Y obviamente también el otro, pero va a tener una recompensa por sus malas acciones, por su la vida, sufrirá pérdida. Dice, aún, bueno, el que está fundamentando en Cristo, pero que está mal, que dice, será salvo aún así como por fuego. Pero en Cristo, si yo realmente soy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, pues no voy a pasar de panzazo, sino yo no quiero ir de misericordia en misericordia, sino de gloria en gloria. Vosotros sois templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Esto es bien importante. El templo
tenía que estar en una santidad especial, había una serie de ritos para mantenerlo limpio. Si el Señor me dice que yo soy templo y el Señor Jesús está en mi corazón y que el Espíritu Santo habita en mí, entonces si Dios habita en mí, yo tengo que mantener limpio ese templo. Y aquel que dañe el templo, de cualquier manera, o sea, puede haber que alguien a sí mismo se haga daño metiéndose cosas impuras y viciosas. Puede ser que alguien dañe, golpee, lastime a alguien por ser cristiano. Dice Dios, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. O sea, es apartado para Dios y tiene que estar de una manera correcta, en santidad. Tenemos que entender el valor que tiene ahora el cuerpo que Dios nos dio al pertenecer a Cristo. Amén. Vosotros sois de Cristo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte entre los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Entonces nadie se puede jactar de sí mismo, o de otro hombre, sino solamente de Cristo. Amén. Eso es tener bien madura nuestro entendimiento. Y bueno, precisamente nos tenemos que hacer necios para lograr llegar a ser sabios. O sea, no sentirme sabio en mi propio conocimiento, decir, no, mira, yo lo que sé y sé más que otros, no, sino al menos la sensación que yo sentí cuando Dios me dio el privilegio de poder terminar la Universidad Teológica es como si hubiera salido de una parte, como si entrara como subir escaleras y de pronto ver que aquí era un cuarto pequeño y acá es un cuarto inmenso. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir? Que el salir de la universidad solamente me mostró no cuánto sé, sino cuánto me falta aprender de mi Cristo. Amén. Bueno, vamos a darle gloria al Señor. Padre bendito, le doy gracias por este día, por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Como siempre, Señor, reconozco los errores son míos, los aciertos son del Señor Espíritu Santo. Por eso queremos que este canal, el tiempo que usamos en este canal sea del Espíritu Santo, para que el Señor Espíritu Santo nos lleve a edificación, consolación y exhortación. Padre bendito. Padre, gracias, Señor, por este día. Le pido que bendiga a las personas que están escuchando esta palabra, Señor bendito, que sea de bendición para sus vidas. Y Padre, le pedimos que siga respaldando este medio, Padre, para que podamos llegar a mucha gente, Padre bendito. Si bien nosotros no, así como Pablo, no hablamos con palabras rebuscadas, si bien este canal no tiene muchos elementos que si usted nos da licencia lo vamos a hacer porque es lo mejor para usted, Padre bendito, pero aquí lo que importa y en donde nos centramos es en la palabra, Padre bendito. La palabra es lo más importante, en ella estamos y por eso también queremos compartirla de esta manera, que todo el mundo conozca la palabra y que pueda escucharla, Señor bendito, de una manera pues más coloquial y más íntima. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, bendigo a las personas que van a ver este canal, Señor bendito, le pido que la palabra no regresa vacía, que haga mella en su corazón y que haga lo que tiene que hacer en su corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues gracias, como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que otros también puedan recibir la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima, chao. Y como les había dicho alguna vez, si alguien tiene algún tema del cual quisiera que pudiéramos hablar en este canal, con gusto pónganme en los comentarios y tomaremos el tema y dejaremos que el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en ese tema también. Gracias, que Dios los bendiga, chao.